Profesor, reciba el saludo cordial de mi persona y de mi grupo. El tema que vamos a exponer el día de hoy son los derechos indígenas. A manera de introducción, el presente trabajo monográfico que hemos desarrollado es un tema muy importante, ¿no?, para la sociedad actual y es fundamental para fortalecer los procesos de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Este trabajo está organizado en 3 capítulos, que el capítulo 1 es Derechos Indígenas, el capítulo 2 Derechos Indígenas en Latinoamérica y el capítulo 3 Derechos Indígenas en la actualidad. El capítulo 1 es abarcando lo que es los derechos indígenas. Para empezar a definir qué es derechos. El término derecho se refiere al conjunto de normas y reglas que regulan la conducta humana en una sociedad, estableciendo derechos y obligaciones para sus miembros. Si bien es cierto, el término derechos va a derivar de diferentes posturas. Por ejemplo, aquí para Kelsen, él desarrolla una perspectiva positivista que busca separar el análisis del derecho de consideraciones éticas. Pues Kelsen argumenta que la existencia de un orden jurídico implica la capacidad de aplicar sanciones coercitivas para garantizar el cumplimiento, ¿no?, de las normas. Y ya también aquí tomando en cuenta a otro autor, es Carlos Santiago Nino. Él va a explorar temas como la universalidad de los derechos humanos y la conexión intrínseca entre ética y legalidad. En la guía ética para la creación y aplicación de normas legales, ¿no?, especialmente en el contexto de los derechos humanos. Ahora, para definir qué son los indígenas. Los indígenas son comunidades étnicas nativas de un área específica, con una cultura, lengua e historia única, que han mantenido una relación continua con sus tierras de origen. Estos grupos suelen poseer sistemas sociales y económicos distintivos y afrontan desafíos para preservar sus identidades y proteger sus derechos. Definir la palabra indígenas pues no suele ser un enfoque principal de los autores, ya que ellos más toman un aspecto antropológico o sociológico. Pero sin embargo, varios autores han contribuido a la comprensión y la descripción de los pueblos indígenas. Algunos de ellos es Nancy Moon, conocida por su trabajo en la antropología como se evidencia en The Farm of Game. Se centra en lo que es la comprensión profunda de las prácticas culturales de comunidades, incluyendo aspectos relevantes para la identidad de los pueblos indígenas. Por otra parte, tenemos lo que es Guillermo Bonfil Batalla, quien en su obra La invención del indio realiza un detallado análisis de cómo se ha conceptualizado la figura del indio, ¿no?, en América Latina. Él examina cómo esta clasificación ha sido influenciada por factores históricos, sociales y políticos. Entonces, Bonfield cuestiona críticamente los estereotipos asociados con la categoría indio y aboga por una comprensión más auténtica y respetuosa de la diversidad cultural y la realidad de los pueblos indígenas en la región. Aquí destacando la literatura peruana tenemos lo que es José María Arguedas y Ricardo Palma. José María Arguedas es conocido por su obra, ¿no?, que examina las complejidades de la identidad cultural en su libro Lo que son los ríos profundos. Es reconocida como una obra maestra que explora la vida de los indígenas y los mestizos, abordando las tensiones culturales y sociales en la sociedad. En cuanto a Ricardo Palma, su enfoque no se centra explícitamente en definir a los indígenas, ¿no? Su trabajo va a proporcionar una visión literaria de la diversidad cultural que hay en el Perú mediante relatos históricos y costumbristas. Ahora, para definir lo que son los derechos indígenas, conjuntamente ya no. ¿Qué son los derechos indígenas? Son los derechos particulares ya reconocidos y salvaguardados para las comunidades indígenas. Estos abarcan la preservación de su cultura, tierras, idiomas y sistemas de gobierno tradicionales, junto con el respeto a sus prácticas y conocimientos ancestrales, buscando garantizar la igualdad y la autodeterminación de estos pueblos.
Aquí, tomando en cuenta lo que es James Anaya, describe los derechos indígenas como un conjunto integral que se centra en el respeto a la diversidad cultural y la preservación de la autodeterminación de estos pueblos. Ahora, según la ONU, define los derechos indígenas a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, más conocido, ¿no?, como es la UNDRIP, que está adoptada desde el 2007. La UNDRIP representa un avance significativo en el reconocimiento internacional y la promoción de los derechos indígenas. Ahora, para especificar los principios fundamentales de manera conceptuada, en primer punto tenemos lo que es la autodeterminación. En aquí, pues, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y económica, social y cultural. 2. La participación y consulta. En aquí se va a estipular lo que es el derecho de los indígenas a participar en decisiones que les afecten y a ser consultados de manera previa e informada sobre las medidas legislativas y administrativas que puedan afectarles. En el punto 3 tenemos lo que son tierras y territorios y recursos. En aquí se afirma el derecho de los pueblos indígenas a poseer, desarrollar e incluso controlar y utilizar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han sido ocupados. 4. Cultura y educación. Reconoce y protege la diversidad cultural de los indígenas, así como su derecho a la educación, que se respete y se refleje su identidad cultural, ¿no? 5. No discriminación. Al establecer que los indígenas no deben ser objeto de discriminación, ¿no?, en ningún ámbito, y garantiza la igualdad de derechos para todas las personas indígenas. Esta declaración representa un hito en el reconocimiento y promoción de los derechos indígenas a nivel internacional. 1.4. Aquí voy a abarcar lo que es la historia de reconocimiento de los derechos indígenas. La evolución de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas abarca desde muy extensos periodos, ¿ya?, y tiene variaciones significativas en diferentes partes del mundo. A nivel internacional en el siglo XX marcó un cambio notable con la creación de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, ¿no?, en 1919, que posteriormente se estableció en el convenio número 169 en 1989, delineado a estándares para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, el punto álgido se alcanzó en 2007, con la adopción de la Declaración de los Derechos Unidos sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque no vinculante, ¿no? Esta declaración sentó bases cruciales, incluyendo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, participación en decisiones relevantes y protección de tierras y recursos. Aquí, a nivel nacional, diversos países han progresado en el reconocimiento de los derechos indígenas, promulgando leyes específicas y enmendando constituciones. No obstante, a pesar de estos avances que se han dado, subsisten desafíos significativos. Muchas comunidades indígenas se ven inmersas en la lucha contra la explotación de sus tierras, la pérdida de recursos naturales y la preservación de sus identidades culturales. Las tensiones entre los derechos indígenas y los intereses económicos persisten exacerbadas, ¿no?, por políticas de desarrollo y avances discordantes. 1.5. En aquí están las características de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, con su diversidad cultural y vínculos históricos arraigados en territorios específicos, comparten características generales, ¿no? Aquí voy a mencionar, por ejemplo, en el punto A tenemos lo que es la riqueza cultural diversa, ya que la diversidad cultural de los pueblos indígenas abarca una amplia gama de lenguas, ¿no?, tradiciones, costumbres e incluso rituales y sistemas de conocimiento, reflejando así mismos lo que es su herencia histórica única, ¿no? La B, conexión espiritual con la tierra. En aquí la tierra desempeña un papel central en la vida de los pueblos indígenas, considerándola sagrada y fundamental para su identidad espiritual, cultural y económica. En el punto C, sistemas de parentesco y comunidad.
Muchas comunidades indígenas mantienen sólidos sistemas de parentesco y estructuras comunitarias, donde las relaciones familiares y comunitarias son la base de la toma de decisiones y la organización social. La D. Economías sostenibles. Aquí, históricamente hablando de los pueblos indígenas, han practicado economías sostenibles y las formas de subsistencia adaptadas a sus entornos naturales, como es la caza, la pesca, la agricultura y recolección como prácticas arraigadas, ¿ya? El punto es lo que es la oralidad y tradición oral. La transmisión de conocimientos a través de tradiciones orales como mitos, leyendas y cuentos ha sido una característica clave para preservar, transmitir la historia de valores y sabiduría indígenas. Otro punto es la resistencia y resiliencia histórica. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han enfrentado procesos de colonización, discriminación y desplazamiento, destacando lo que es su notable capacidad para resistir y adaptarse frente a adversidades. Otro punto es el reconocimiento de derechos. En las últimas décadas ha habido esfuerzos a nivel internacional para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo estándares a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, los desafíos contemporáneos. Aquí, a pesar de los avances, los pueblos indígenas enfrentan desafíos actuales, ¿no? Como la pérdida de tierras, la preservación del medio ambiente, la discriminación cultural y la lucha de reconocimiento y respeto de sus derechos. Aquí los derechos fundamentales de los pueblos indígenas está lo que es la autodeterminación, ¿no? Aquí reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir su estatus político, económico, social y cultural de manera libre y autónoma. Otro punto son las tierras y recursos. Implica el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos no indígenas sobre las tierras, territorios y recursos que históricamente han poseído. Otro punto es el consentimiento libre, previo e informado. Destaca aquí la importancia de la consulta y el conocimiento antes de implementar medidas que puedan afectar a los pueblos indígenas, asegurando una participación informada. Otro punto es la participación y representación. Aquí va a garantizar la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y representación adecuada en asuntos que les afectan. Otro es la preservación cultural, que es el derecho a mantener y proteger y desarrollar su patrimonio cultural, incluyendo idiomas, tradiciones y prácticas espirituales. Otro es la no discriminación, ¿no? Los pueblos indígenas no sean objeto de discriminación y que gocen de igualdad de derechos. Otro punto es la educación y salud culturalmente apropiada. Aquí proporciona acceso a una educación y servicios de salud que respeten y reflejen la identidad cultural de los pueblos indígenas. Otro punto es el desarrollo sostenible, que promueva una participación en procesos de desarrollo que respeten sus derechos y fomenten prácticas sostenibles. Otro punto es la justicia y recursos legales. Aquí van a garantizar el acceso a sistemas judiciales que reconozcan sus métodos tradicionales de resolución de conflictos y que proporcionen recursos legales para proteger sus derechos. El 1.7 trata sobre la importancia de los derechos indígenas. Aquí la importancia de los derechos indígenas radica, ¿no?, en lo que es la protección y respeto de las identidades culturales, las formas de vida y la autodeterminación de los pueblos. Algunas razones fundamentales incluyen lo que es la preservación de la diversidad cultural. Aquí se debe preservar lo que son las historias, idiomas, tradiciones únicas de cada comunidad. Aquí el respeto a la autodeterminación, ¿no? Aquí el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus propios destinos es esencial para evitar prácticas colonialistas y promover lo que es la autodeterminación. Otro punto, lo que es la conservación de tierras y recursos, ya que desempeñan un papel crucial en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Otro punto, lo que es la inclusión y participación. Aquí, para que se den, ¿no?, en los procesos de toma de decisiones, es esencial para construir sociedades más inclusivas y justas. Otro es la reparación histórica, ya que tratar de reconocer y garantizar sus derechos, ¿no?, es un paso hacia la reparación de estas injusticias.
Otro punto es la contribución al conocimiento global. Las prácticas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a menudo ofrecen perspectivas valiosas para abordar desafíos globales. Otro punto es la prevención de la discriminación. Con el fin de proteger los derechos indígenas, contribuye a prevenir la discriminación, ¿no? Y promoviendo asimismo su identidad y más igualitarias y respetuosas. Otro punto es la estabilidad y la paz que se da, ¿no? Que pueden influir y contribuir a la construcción de sociedades más estables al abordar tensiones históricas y promover la justicia social. Eso es todo, doy pase a mi compañera, gracias. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el capítulo 2, que son los derechos indígenas en Latinoamérica. Los derechos indígenas en Latinoamérica más bien demuestran la importancia de su presencia territorial y demográfica, ¿no? Distribuidas solamente en las zonas rurales. Ya, como punto 2.1, derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Aquí mayormente, como dice, demuestran su presencia territorial y demográfica, que habían sido no solo distribuidos en la zona rural, sino también en la zona urbana. También tenían sus lenguas y las familias en la forma educativa que de un enfoque intercultural y bilingüe, ¿no? Que tenían diversas costumbres y lenguas, ¿no? Y etnias que en el que defendían esos derechos los pueblos indígenas. Ya, y también les voy a hablar sobre 2.2, la constitucionalización de los derechos indígenas. Aquí mayormente lo que vamos a hablar son los aspectos históricos que se habían dado, ¿no? En todo esto. Como primer punto tenemos aspectos históricos. Aquí mayormente que se sitúa en los pueblos indígenas en América Latina, solo se puede comprender por los resultados que había históricos del proceso que se había comenzado con la llegada de los europeos hace más de 5 siglos, ¿no? Mediante el cual se había despojado los territorios que se habitaban los indígenas y en los espacios de producción social y cultural, y también su propia cultura, ¿no? Cosmovisiones y los modos de vinculación de la naturaleza que ellos tenían. Esta irrupción significó la pérdida de la territorialidad política de los pueblos indígenas del continente, ¿no? De la soberanía sobre sus territorios, e inauguró un siglo de externa duración histórica. Y todo esto había llegado ya pues no con la ocupación de la llegada de los europeos. Y ahora como punto B tenemos los derechos de los pueblos indígenas, estándares internacionales y avances en las legislaciones e institucionalidad de los estados, que mayormente los pueblos indígenas por defender y ganarse el reconocimiento de sus derechos habían sido persistentes en la historia. Esto había prolongado un proceso de reivindicación y reconocimiento que se habían plasmado en las últimas décadas del marco de derechos que se había fundado, ¿no? En 2 grandes hitos. Y estos 2 grandes hitos habían estado mayormente para que vean los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que estaban en Latinoamérica. Y ellos mayormente usaban todos los términos que tenían los pueblos indígenas así para poder fortalecer en sus derechos humanos, o en este caso serían los derechos indígenas en Latinoamérica, ¿no? Como punto C tenemos las demandas y experiencias de autonomía de los pueblos indígenas en Latinoamérica. En aquí mayormente aquí las demandas de los pueblos indígenas se expresaban mayormente en el reconocimiento del derecho a la libre determinación, que se supone la existencia y el ejercicio de los derechos colectivos, así como el respeto de instituciones y sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, tal como se señalaba en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 4, ¿no? También en las diversas experiencias de la progresividad
en una profundidad que los países mayormente se habían avanzado paulatinamente respecto a la ampliación de los poderes y transferencias de competencias desde un nivel central, ¿no? Que de los que se habían de una creciente a la negociación sobre la administración y los recursos naturales que estaban y los territorios y la ampliación de los acuerdos. Y como punto D tenemos situación actual y nuevas perspectivas en la participación de los pueblos indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado. Aquí mayormente en su ámbito local y comunitario responde a una búsqueda de respuestas a los problemas, ¿no? Necesidades y intereses que cambian para adaptarse en el contexto. En que en algunos casos articula una organización de otro nivel, también es habitual que haya sido un alto grado de dispersión. En América Latina mayormente se había comenzado a aumentar paulatinamente la participación política de los pueblos indígenas. Bien en algunos casos ha sido de carácter individual con la incorporación a diferentes partidos políticos, también hacían de manera colectiva para que así se puedan hacer respetar todos sus derechos que se habían plasmado en los artículos, ¿no? O en las normas o leyes. Ya, como punto E tenemos la participación de las organizaciones indígenas en la realidad social, cultural y política de los países y en instancias regionales e internacionales. Aquí mayormente los pueblos indígenas se habían inscrito en el marco de los derechos definidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y entre otros derechos que así les ayudara a conservar y reforzar todos sus derechos, ¿no? Sobre sus instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales y culturales, que así ellos pueden preservar toda esta, ya que son sus derechos, sus territorios, lo social y lo cultural, ¿no? Como punto F tenemos el desarrollo del buen vivir y libre determinación. Aquí mayormente ellos querían tener una libre determinación de poder elegir como sus representantes, ¿sí, no? Ya, y ahora vamos por el 2.3, la lucha de los pueblos indígenas por la tierra. Aquí mayormente los pueblos indígenas tuvieron una lucha, tuvieron que luchar por sus derechos e incluso morir por defender todas sus culturas y tierras, ¿no? En aquí mayormente como son las huelgas que se puede decir o participaciones que hacían valer con sus protestas sus derechos que decían que les dieran, ¿no? Pero no se dio mayormente demasiado en los casos. Entre la ley y la violencia que tiene. Aquí mayormente las leyes existen, el problema suele ser la aplicación. Le indicó al BCP Mundo Molnar. Aquí mayormente lo que nos quiere decir es que los problemas, todo lo que se daban, se habían dado gracias a la no, o sea, todas sus reclamaciones, estas leyes se habían dado, pero esto no se podían así solamente decir ya que empiecen con todo esto o lo vamos a hacer valer sus derechos. No se daba. Le doy paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es el capítulo 3, los derechos indígenas en la actualidad. Como primer punto tenemos la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Para poder entender esto, pues vemos que la relación en la actualidad o durante todo el proceso por la constitucionalización de los derechos de los indígenas, tanto del Estado como de los pueblos indígenas, pues hubo enfrentamientos o luchas en ambas partes, como se puede ver en la historia de encuentros y desencuentros, donde Wilmer nos menciona que pues esto está caracterizado por la falta de reconocimiento de sus derechos y la imposición de políticas que han afectado negativamente a sus comunidades. Y esto ha conllevado a que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas pues exijan tener una gestión de territorio en la que ellos puedan participar. Otra de las relaciones con los pueblos indígenas es las consultas previas por parte del Estado.
Esto principalmente se ve cuando el Estado promueve proyectos en territorio de los indígenas, el cual de antemano por derecho deberían tener consultas previas con representantes de dichos indígenas, pero en este caso nunca se dan casi en todos los proyectos, sino cuando ya está el proyecto avanzando ya hasta tercera fase o por culminar, en donde los indígenas reclaman sus derechos sobre sus territorios, y esto conlleva a que pues los pueblos estén en constante enfrentamiento con el Estado por proteger la diversidad de sus territorios, ¿no? Y esto también lleva a que el rol del Estado en el reconocimiento de sus derechos, en ahí por parte del Estado son fundamentales, pues construir una relación justa y equitativa con los pueblos indígenas. Pero en esto podemos ver que pues el Estado a veces no respeta los derechos indígenas, y entonces pues se ven, como ya mencionaba anteriormente, más que nada se ven enfrentamientos. No hay un diálogo en donde que ellos puedan llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. También tenemos los desafíos de la implementación. En esto, pues el Estado debe implementar efectivamente políticas que puedan proteger a los derechos de los indígenas, y pues eso hasta en la actualidad sigue siendo un desafío para muchos estados porque no se dan legislaciones políticas que respeten o regulen los derechos de los indígenas. Y esto se va a ver también los desafíos contemporáneos, en donde el Estado pues debe implementar lo que es educación en instituciones públicas, principalmente en el nivel secundario, en donde se ve que hay deficiencias pues por parte del Estado en brindar docentes que sean bilingües para que puedan enseñar a los jóvenes. ¿Y esto en qué afecta? A que los jóvenes, principalmente mujeres, no puedan culminar con sus estudios. Y otro de los problemas que en estos desafíos contemporáneos tiene el Estado pues es en el tema de salud, en donde pues el Estado no brinda suficientes establecimientos, y pues estos establecimientos, si hay en algunos pueblos indígenas, son de infraestructura precaria. Ya, otro lo que podemos ver es la participación política de los pueblos indígenas. Si bien es cierto la participación política de los pueblos indígenas originarios en asuntos públicos que se les componen debe orientarse necesariamente en instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos, pues estos pueblos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica y social y cultural en el Estado. La participación política en tanto derecho humano no solo comprende el derecho a votar y el derecho a ser elegidos y elegidas, sino que también el poder a ejercerlos en condiciones de igualdad. Sin embargo, esto pues no siempre ha resultado como lo establecen las normas internacionales, porque podemos ver que mencionan que en muchos países de Latinoamérica, pues lejos de valorarse como un aporte, ha puesto que en evidencia diversos modos de discriminación y exclusión en los pueblos indígenas, ¿no? Los cuales pues buscan expresar su voz a través de la participación política, pero no se ve demasiada participación de estos pueblos indígenas en lo que son asuntos públicos, ¿no? Por el mismo hecho de que pues sufren discriminación y no hay muchas participaciones. Lo que sí se vio actualmente pues es que algunos partidos políticos impulsan la participación de algunos dirigentes de estos pueblos indígenas para que puedan participar, pero esto es digamos en una medida o en un nivel bajo. Y esto también se ve afectado a lo que son las mujeres, ¿no? Las mujeres no tienen mucha participación en lo que son asuntos políticos públicos, y esta es una de las deficiencias que tiene pues el Estado actualmente en lo que es la participación de los pueblos indígenas en lo que es la política. Ahora tenemos lo que es ¿cuál es la realidad de los pueblos indígenas? Pues la realidad de los pueblos indígenas es pues
ya que tienen diferentes costumbres y culturas, todas estas personas pues siempre tienen las mismas realidades, ¿no? En distintos puntos de los diferentes países, estos pueblos indígenas siempre van a sufrir lo que son desalojos de sus tierras, negación de oportunidades para expresar sus culturas, agresiones físicas y trato como ciudadanos y ciudadanas de segunda, ¿no? Con frecuencia, pues estos pueblos van a ser marginados y van a ser discriminados en los sistemas legales de sus propios países, con lo que se ven expuestos en mayor medida a actos de violencia y abusos. Y también pues vemos que los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos que alcanzan la voz sufren intimidación y violencia, respaldadas a menudo por el Estado. Además pueden ser agredidos físicamente o ser asesinados solo por pertenecer a pueblos indígenas. Pues se ve, ¿no?, que en estas participaciones, cuando hay movimientos de indígenas y todo, pues se ve que hay una diferencia, digamos, en estados, en lo que es zonas rurales y zonas urbanas. Digamos, cuando vienen pues a hacer sus movimientos de los indígenas reclamando sus derechos, se ve que hay bastante discriminación, y todo esto va a conllevar a que conlleva también a que pues estos pueblos indígenas no puedan tener acceso a los servicios, a lo que vamos en el punto 3.4, ¿no? En donde pues los derechos de los indígenas prácticamente no se cumplen al 100%. Se puede ver que pues en lo que es el acceso a los servicios básicos, en las comunidades indígenas pues no tienen este acceso al 100% de lo que son, lo que se puede decir, lo que es en temas de salud, lo que son temas de educación, y también algunos temas lo que son pues a electricidad, y también a tener una infraestructura que ofrezca todos estos accesos a estos servicios. En lo que es pues en salud, se puede ver que los profesionales en algunos casos no están capacitados, digamos que no están capacitados principalmente en el idioma, que no son bilingües. Entonces esto afecta a que los pueblos indígenas no puedan ser atendidos de manera eficiente, en lo cual pues estos van a ser atendidos, y entonces como el personal de salud no entienden lo que habla, entonces no les puede atender, y esto ha afectado bastante principalmente a las mujeres que estaban embarazadas, porque al no poder ser atendidas, esto ha conllevado a que pues algunas de ellas puedan fallecer, ¿no? Y también en estos casos pues lo que se han visto afectados son los niños, que tal vez están con algunas enfermedades y no pueden ser atendidas por el personal de salud, ¿no? Y esto pues se vio bastante en Latinoamérica, tal vez digamos en estos últimos años, cuando se sufrió de la pandemia, en donde no podían atender a los pueblos indígenas, y había una brecha bastante grande, ¿no?, en cuanto a salud. Y ahora también podemos decir que en el aspecto de educación, como ya veníamos diciendo, pues los docentes que ellos deberían de tener, que son bilingües, tampoco se da en todos los casos, y esto conlleva que la mayoría de los adolescentes y niños no puedan culminar con sus estudios. Y otra de las deficiencias, lo que son los accesos a los servicios básicos, es el acceso a electricidad o también a los combustibles. Esto se da principalmente a que ellos no pueden acceder a las tecnologías, no tienen electricidad, digamos, en sus viviendas, y esto también afecta a que ellos puedan disfrutar de una vida digna, ¿no? Y esto, pues, podemos decir que esto va a conllevar a una intervención del Estado, que actualmente pues el Estado está impulsando con normas políticas para que puedan integrarse equitativamente con los pueblos indígenas como cualquier otro ciudadano. Pero esto no se ve a menudo actualmente, tiene deficiencias todavía, como ya mencionaba, y siguen habiendo brechas en estos aspectos. Aquí lo que nos menciona es pues que el Estado debe intervenir lo que son en reconocer sus competencias tradicionales. Esto principalmente impulsar el conocimiento de sus culturas y pues preservarlas, ¿no? Y esto no tanto también para apoyar emocionalmente
como económicamente a estos pueblos indígenas. Esto también va a conllevar, como digo, económicamente lo que es priorizar la compra local y familiar, ¿no? Esto también va a conllevar lo que es concientizar a las demás personas pues a que puedan valorar el conocimiento ancestral, ¿no?, que estos pueblos indígenas nos ofrecen hasta hoy en día, que puede ser desde ropas, productos, artefactos y entre otros, ¿no?, que se venden en el mercado. Y esto va pues conllevar a un turismo en donde cual pues hay ingresos económicos. Otro de los casos puede ser respetar la dimensión colectiva de su cultura. Pues aquí podemos respetar lo que es sus tierras, los territorios y los recursos que estos nos ofrecen. Y esto está reconocido actualmente por lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre estos derechos. Pero a pesar de que esto está reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas, no se respetan al 100%, ¿no? Y esto hace falta que pues el Estado, como bien dice aquí, sensibilice también a las personas. Otro de los problemas que pues se viene enfrentando el Estado debe priorizar también es lo que es pues en la documentación de identificación de los pueblos indígenas, ¿no? Porque la mayoría tal vez sí cuenta, pero hay otro porcentaje de la población que no cuenta con documentación de identificación apropiada, ¿no? Principalmente se ven niños y mujeres también, y también los varones, la cual pues estos no tienen partidas de nacimiento o actas de nacimiento, tampoco tienen DNIs o no tienen carnet de identidad, ¿no? Y esto también es una de las deficiencias que pues se vienen trabajando por parte del Estado, ¿no? Otra sería procurar medios de comunicación alternos y aperturas hacia otras lenguas. Y esto también pues necesariamente tiene que haber comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas. Esto también dificulta lo que es pues el acceso, digamos, en tránsito. Y también pues como dice, apertura de otras lenguas, sería necesario o prioritario que pues que se les enseñe a los docentes o a los que brindan en salud, que puedan aprender pues las lenguas de los indígenas también, para que puedan tener acceso o puedan recibir estos servicios básicos que brinda el Estado, ¿no? De esta manera pues puedan involucrar de forma equitativa a todos, ¿no?, a tanto al Estado como a los pueblos indígenas. Esto que para facilitar lo que serían las interacciones y la creación de lazos entre ambos, y también de esta forma poder llevar los derechos de los indígenas al 100%. Ahora, los desafíos que se ven actualmente pues principalmente va a estar entre el Estado y lo que es los pueblos indígenas. Esto se ve principalmente en que actualmente el Estado pues tiene que cumplir una serie de problemas, ¿no?, que tiene que solucionar. Esto principalmente se viene dando en lo que es la protección de sus territorios y su estilo de vida autónomo de lo que son de los pueblos indígenas, ya que pues se ve que actualmente algunos pueblos indígenas se ven afectados principalmente por lo que es la minería ilegal, la deforestación, la vulneración de sus espacios sagrados e incluso pues la criminalización de sus protestas, ¿no? Y asimismo sucede pues en todos los países, ¿no? Y en eso es lo que debería pues impulsar una participación política el Estado, ¿no?, para poder respetar todos sus derechos de los indígenas, porque pues se ve que actualmente ese es uno de los principales desafíos, lo que es la discriminación y el respeto de sus territorios y de su cultura de estos pueblos indígenas. Pues a manera de conclusión podemos decir que pues los derechos indígenas pues se ha venido dando a través de una lucha por parte de los pueblos indígenas por la constitucionalización de sus derechos a partir de movimientos, ¿no?, en la cual pues actualmente el Estado brinda dando, y también a través de declaraciones y de proyectos y de algunas asociaciones que vienen apoyando a estos pueblos indígenas, se viene impulsando pues el respeto y el reconocimiento de sus derechos de estos pueblos indígenas. Pero también se puede observar pues que en relación de que
el Estado y los pueblos indígenas hay una brecha que todavía falta complementar, ¿no? En lo que es, pues como podemos ver, en lo que es educación, en salud y entre otros servicios básicos que ellos necesitan acceder para poder desarrollarse. Y también otro de los principales puntos es pues el respeto a sus territorios con una participación o un diálogo entre Estado y estos pueblos y no llegar a la violencia que en algunos casos se da principalmente por proyectos en los cuales el Estado no anticipa o no participa a estos pueblos indígenas. Y eso sería todo. Muchas gracias.